Ok, para este día lo que vamos a hacer es completar esa distribución calculando las columnas pues que ahí se me están solicitando. En este caso pues empezaría a calcular lo que es frecuencia relativa. Como yo les había enseñado con anterioridad, la frecuencia relativa es la que se obtiene de dividir el f sub i de cada intervalo entre el número de datos. En este caso sería 21 dividido entre 120 y así lo vamos a ir trabajando sucesivamente. 21 entre 120 a mí me da que es 0.175 y eso es lo que vamos a ir colocando acá. 0.175. Posteriormente sería 9 entre 120. Eso me da 0.075. Luego sería 27 entre 120. Eso es 0.225. Luego sería 18 entre 120, 0.15. Posteriormente sería 15 entre 120. Eso da 0.125. Luego sería 12 entre 120. Eso es 0.1 o 0.10, como ustedes gusten dejarlo. Y luego sería 18 entre 120, que esto da 0.15. Para saber si lo hemos hecho de la forma correcta, lo que se hace es sumar todos los decimales. Y la suma de todos esos decimales a mí me tiene que dar exactamente 1. En este momento yo lo estoy comprobando y veamos 0.15 me da exactamente el número 1. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa porcentual. Recordando que la porcentual lo que se hace es tomar la relativa y multiplicar por 100. Entonces aquí me tiene que dar 17.15%. Aquí es 7.5%, 22.5%, 15%, 12.5%, 10% y 15%. Para saber si está realizado de la forma correcta, ahora lo que se hace es sumar cada uno de los porcentajes. Y la suma de esos porcentajes a mí me tiene que dar exactamente 100. Ya lo acabo de comprobar y sí, exactamente da 100. Vamos a calcular ahora lo que es la frecuencia acumulada menos que. La menos que se calcula pues realizando la suma del f sub i, el primer intervalo, y sumándole pues, los intervalos posteriores a este. Entonces aquí yo pondría primeramente 21, el que le sigue 9, sería 30. 30 más 27 es 57. Luego a 57 debo sumarle 18, esto da 75. 75 más 15 da 90. 90 más 12 da 102. Y 102 más 18 da justamente 120, que es a donde tendremos que llegar. Verifiquemos nuevamente, no vaya a ser pues que nos hayamos equivocado en algo. 75 más 15 90 más 12 102 más 18 120. Estamos en lo correcto. Ahora vamos a calcular la acumulada más que. Aquí pues lo que haríamos es una resta, colocar el total que es 120 y le iríamos restando el f sub i que le pertenece al intervalo. En este caso es 21. Entonces yo tendría 120 menos 21. Esto me da 99. Luego a 99 debo restarle 9, que es el siguiente que sigue. Esto me da 90. Luego a 90 debo restarle 27, me da 63. A 63 debo restarle 18, me da 45. A 45 debo restarle 15, me da 30.
A 30 debo restarle 12, me da exactamente 18. Y hasta ahí llegaríamos. Ahora se calcula el punto medio. Para calcular el punto medio lo que se hace es la suma del límite superior, perdón, inferior, más el límite superior y eso se divide entre 2. En la calculadora lo pueden colocar así, paréntesis 60 más 69 entre 2. Recuerden siempre colocar paréntesis, de lo contrario, pues la suma no le va a dar o el punto medio no les quedaría exactamente. Entonces, el primer punto medio aquí me da 64.5. Para evitar el hecho de ir haciendo el mismo proceso en cada uno de los intervalos, lo que se hace es sumar el ancho de clase. En este caso es obvio que el ancho de clase es 10, por lo tanto le voy a ir sumando 10. Aquí sería 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Muy bien, ahora calculemos los límites reales. Recuerden que cuando tengo datos de carácter entero, al límite inferior se le resta 0.5 y el límite superior se le suma 0.5. Entonces ese procedimiento el que vamos a hacer en este momento. 60 menos 0.5, eso es 59.5. A 69 se le suma 0.5, esto es 69.5. El inferior siguiente es 70, si le resto 0.5 me da 69.5. El superior es 79, sumándole 0.5, esto es 79.5. Para evitarme este proceso, puedo también sumar el ancho de clase a cada uno de los intervalos y aquí me quedaría 79.5, 89.5, 99.5, 109.5 y 119.5. Repito lo que se hizo, se sumó el ancho de clase que es 10. Y se hace lo mismo acá. Aquí sería 89.5. Aquí sería 99.5. Acá sería 109.5. Acá sería 119.5 y 129.5. Muy bien. Además de esto, quiero calcular, o vamos a calcular, lo que es la media aritmética. Recuerden que la media aritmética está simbolizada de esta forma. Vamos a calcular la mediana y vamos a calcular la moda. Para el caso de la media aritmética, la fórmula dice que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n del f sub i por el punto medio sub i, todo esto dividido entre n. Es decir, que en la tabla yo debo agregar una columna que se llame frecuencia por punto medio. Esa columna la podemos agregar después de los límites reales de clase. La vamos a colocar acá. A grosso modo iría haciendo las líneas de separación y a esto lo voy a llamar f sub i por punto medio. Las hacemos a grosso modo. Y como el propio nombre lo indica, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las frecuencias por los puntos medios obtenidos. Posteriormente haríamos la suma, es decir, multiplicaríamos esta expresión de acá, o los datos que están acá, por los puntos medios obtenidos acá. Entonces borramos estas flechas y aquí obtendría que 21 por 64.5, esto es 1354, perdón, esto es 1354.5. Luego tendría que multiplicar 9 por 74.5, esto da 670.5.
multiplico 27 por 84.5. Esto me da 2281.5. Luego multiplico 18 por 94.5. Esto es 1701. Posteriormente se multiplica 15 por 104.5, obteniendo 1567.5. El siguiente sería 12 por 114.5, esto es 1374. Y el último sería 18 por 124.5, obteniendo un resultado de 2241. La media aritmética dice que yo esto lo debo sumar, entonces calculemos esa suma. 1354.5 más 670.5 más 2281.5 más, aquí aclaro, esta es una coma, ¿verdad? Más 1701 más 1567.5 más 1374 más 2241. La suma me da un valor exacto, que en este caso me da, lo voy a poner de color rojo, me da 11.190. Por lo tanto, aquí lo voy a poner en la parte de abajo. La media aritmética que yo estaría obteniendo, la media aritmética sería igual 11.190 dividido entre el número de datos, que es 120, y eso me da un resultado de 93.25. La media aritmética es igual a 93.25. Ahora vamos a calcular la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La fórmula de la mediana dice que es límite real inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia del intervalo y esto multiplicado por el ancho de clase. Primero debo calcular la posición de la mediana. La posición está dada por la fórmula n sobre 2. Esto es igual 120 sobre 2. Esto es igual 60. Me voy a la tabla y me debo fijar en las acumuladas, en este caso las de la frecuencia menos que. Y me voy preguntando, ¿llegué a 60? Pues no. ¿Llegué a 60? Todavía no. ¿Llegué a 60? Pues tampoco. Y aquí, ¿ya llegué a 60? Sí, ¿verdad? Hasta me pasé. Por lo tanto, esta de acá, permítanme, uy, perdón. Por lo tanto, esta de acá sería el intervalo donde se encuentra la mediana. Ese es el intervalo de la mediana. Por lo tanto, ya podríamos ocupar la fórmula. Entonces, veamos. La mediana sería igual. Veamos, dice límite real inferior. El límite real inferior que le pertenece a este intervalo es el de 89.5. Entonces ese es el límite real inferior que vamos a ocupar. 89.5. A esto debo sumarle n sobre 2, pero n sobre 2 ya lo calculamos de 60. Menos la frecuencia acumulada anterior, ok. Si esta es la frecuencia donde se encuentra la mediana, la acumulada anterior sería la que está en la parte de arriba. En este caso sería 57. Aquí debo restar 57 dividido por el FDI, pero FDI es la frecuencia del intervalo. En este caso pues sería el número 18 que está acá.
Todo esto multiplicado por el ancho de clase que equivale a 10. Si usted coloca todo esto en la calculadora de una sola vez, pues lo que yo lo haré de una sola vez. Si gusta usted lo puede ir haciendo por partes, pero el resultado que nos tendría que dar, menos 57 sobre 18, a mí me da que la mediana es 91.17 o 16,7 aproximadamente. Ese es el valor de la mediana. Por último, me piden calcular la moda. Ok, veamos. La moda para una distribución de clases y frecuencias es límite real inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. Recuerden que delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior y delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Escribámoslo acá. Delta 1 es igual frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Y delta 2 sería la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Ok. Identifiquemos a dónde se encuentra la moda. Recordemos que la moda es el dato que más veces se repite. Nos tenemos que fijar en la columna del FDI y ver a dónde está donde hay la mayor acumulación de datos. En este caso me estoy fijando que el FDI con la mayor acumulación de datos es este, el intervalo entre 80 y 89, puesto que tiene el FDI más alto, entonces es ahí donde se encuentra la moda. Una vez que ya identificamos a dónde está la moda, aplico fórmula. Me quedaría que la moda es igual, bajo pantalla, o incluso lo puedo hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Me quedaría que la moda sería el límite real inferior. Si el intervalo que yo estoy ocupando es este de acá, el límite real inferior a ocupar sería 79.5. Entonces, al sustituir en la fórmula, yo voy a colocar que la moda es igual, límite real inferior, 79.5 más delta 1. Dice que delta 1 es la frecuencia modal, el 27, menos la frecuencia anterior a él, que sería el 9. Entonces, aquí arriba sería 27 menos 9. Abajo dice delta 1, sé que es 27 menos 9. Y debo sumarle delta 2, dice que es la frecuencia modal. Esta frecuencia modal menos la frecuencia posterior es la frecuencia de la parte de abajo. Entonces aquí me quedaría 27 menos 18. Y recuerden que todo esto debo multiplicarlo por el ancho de clase, que es 10. La moda, por lo tanto, sería igual 79.5 más paréntesis 27 menos 9, eso si no mal recuerdo es 18 sobre 18, porque recuerden que otra vez 27 menos 9, más 27 menos 18, eso creo que es 9, sí, 9. Y eso hay que multiplicarlo por 10. La moda sería igual 79.5 más 18 perdón, sobre 27 y esto multiplicado por 10. Ahora lo que se tiene que hacer es poner todo eso en la calculadora y definir que la moda en este caso sería, veamos, la moda es 86, la moda de esta distribución es 86
0.167 aproximadamente. Ahora, por la naturaleza de los datos, si ustedes se fijan, estos son datos de carácter entero. Es decir, que ninguno de ellos puede tomar un valor decimal. Entonces yo puedo decir a ciencia cierta que la moda sería 86. Ok, es así como finalizamos este video. Dejo pantalla completa donde se presenta pues todo el problema.